En la lujosa sala del Hotel Majestuoso, una joya arquitectónica en el corazón de la Ciudad de México, se llevaba a cabo una elegante recepción benéfica que reunía a la élite de la sociedad. Luces tenues, candelabros centelleantes y arreglos florales de imponente belleza embellecían el ambiente, mientras una orquesta afinada interpretaba valses que acariciaban el oído de los asistentes. Entre ellos, se distinguía la figura imponente de don Ricardo de la Vega, un magnate reconocido por su éxito y su altivez, cuyos ojos brillaban con soberbia mientras recorría la sala saludando a sus conocidos con un gesto altanero. En contraste, en el trasfondo de aquella celebración se encontraba Andrés, un joven humilde y trabajador que había conseguido, a base de esfuerzo y sacrificio, el modesto empleo de ayudante de cocina en la organización del evento. Su rostro, marcado por la determinación y la esperanza, era poco conocido en esos círculos, pero su presencia era indispensable para el buen funcionamiento de la velada. Mientras los invitados degustaban exquisitos platillos y conversaban en animados grupos, Andrés se movía entre la cocina y el salón, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar, siempre con la mirada puesta en un futuro mejor. Aquella noche, sin embargo, el destino tenía preparado un giro que cambiaría la vida de Andrés para siempre. Durante el servicio, mientras los invitados se entregaban al lujo y al desenfado, don Ricardo, en un acto de desmedida arrogancia, se acercó a la cocina para verificar el desempeño de sus empleados. Con una sonrisa fría y un tono de voz cargado de desprecio, dirigió palabras que calaron hondo en el alma de Andrés. ¿Tú eres el que prepara estos manjares? ¿Cómo es posible que una persona de tan bajo nivel se atreva a trabajar en un ambiente como este?, exclamó don Ricardo, ante la mirada incrédula de los presentes. Los demás empleados se encogieron de hombros, avergonzados por la crudeza de aquellas palabras. Andrés, sintiendo cómo la humillación lo invadía, apenas logró contener la rabia y la tristeza. Sus manos temblorosas apenas podían sostener los utensilios de cocina, mientras el eco de las burlas se extendía por la estancia. En ese preciso instante, el ambiente se volvió denso, y una sensación de injusticia inenarrable se apoderó de cada rincón del lugar. Pero la noche, que parecía destinada a ser solo una de las tantas humillaciones, escondía un secreto que nadie esperaba. Mientras don Ricardo seguía repartiendo palabras crueles y despectivas, un sobre desgastado se deslizó accidentalmente de entre los pliegues del chaleco del magnate. El sobre, olvidado en medio de tanta pomposidad, cayó al suelo de la cocina, en un instante que parecía detener el tiempo. Andrés, que se encontraba revisando un último pedido en la despensa, fue el primero en notar el pequeño pero significativo papel. Con el corazón latiendo con fuerza, Andrés se agachó y recogió el sobre. Al abrirlo, descubrió una serie de documentos que, de un vistazo, parecían revelar evidencias de operaciones turbias y transacciones ilegales vinculadas a la fortuna de don Ricardo. Las palabras escritas con letra temblorosa, pero segura, daban cuenta de negocios que iban mucho más allá de las actividades legítimas que el magnate ostentaba públicamente. Sin embargo, en medio de la confusión y el miedo a las represalias, Andrés sintió nacer en su interior una chispa de esperanza. Tal vez aquella humillación no había sido un mero acto de soberbia, sino el preludio de una verdad oculta, capaz de derrumbar la fachada de poder que don Ricardo tanto cuidaba. Mientras los invitados seguían disfrutando de la velada sin sospechar lo que se gestaba tras bambalinas, Andrés se retiró discretamente a un rincón apartado de la cocina, donde la penumbra le ofrecía refugio para meditar sobre el hallazgo. La habitación, silenciosa y casi desierta, se transformó en el escenario de sus pensamientos más profundos y en la cuna de una resolución inquebrantable. Allí, en el murmullo de sus propios latidos, comenzó a planear el camino que lo llevaría a revelar la verdad, sin imaginar las complicaciones y riesgos que ello implicaría. El tiempo parecía transcurrir en cámara lenta, mientras cada palabra escrita en aquellos documentos resonaba en su mente. Andrés sabía que, si decidía actuar, no solo estaría enfrentándose a un hombre poderoso, sino a todo un sistema de privilegios y corrupción. Sin embargo,
En esa noche de sombras y luces engañosas, la injusticia se convirtió en el combustible de su determinación. La voz interior que lo impulsaba a buscar justicia no podía ser silenciada, y cada recuerdo de humillaciones pasadas se mezclaba con la esperanza de un futuro diferente. Con el sobre apretado contra el pecho, Andrés salió del refugio improvisado y se dirigió al baño, donde en el espejo vio reflejados no solo los rasgos de un hombre marcado por el dolor, sino la fuerza de alguien que estaba a punto de transformar su destino. Mientras se miraba fijamente, susurró para sí mismo: «Esta humillación no será en vano. La verdad saldrá a la luz, y con ella, mi redención». En ese preciso instante, la escena en el salón se volvió más caótica. Una invitada de alto nivel, al notar la caída del sobre, se agachó para recogerlo, sin saber la magnitud de lo que contenía. La noticia se esparció en un susurro que creció en un murmullo incómodo entre algunos de los asistentes más cercanos a don Ricardo. Sin embargo, el magnate, absorto en su propio mundo de poder y arrogancia, no percibió el cambio sutil que se gestaba. El ambiente se llenó de una tensión latente que amenazaba con romper el velo de aparente perfección. Algunos empleados intercambiaron miradas preocupadas, mientras que otros, incluso dentro de la alta sociedad, comenzaron a sentir que algo estaba por suceder. Las risas y las conversaciones se detuvieron momentáneamente, como si la misma atmósfera se preparara para presenciar un acontecimiento inesperado y revolucionario. Afuera, la noche seguía su curso, indiferente al drama interno del hotel. Las calles de la Ciudad de México, con su mezcla de luces y sombras, parecían reflejar el conflicto que se estaba gestando en el interior. La ciudad, testigo mudo de innumerables historias de lucha y redención, aguardaba sin saber que en esa misma noche un hombre humilde estaba a punto de desafiar la injusticia y transformar su dolor en una fuerza imparable. Mientras tanto, en 1960, la sala principal, don Ricardo continuaba su recorrido, ignorante del impacto que la caída accidental del sobre podría tener en su imperio. La arrogancia seguía reinando en su mirada, pero en el fondo, una pequeña grieta comenzaba a abrirse en la estructura de su poder. Esa grieta, tan insignificante para él, era el preludio de una tormenta que cambiaría el curso de la velada y, eventualmente, su propia existencia. Andrés, por su parte, sabía que debía actuar con cautela. El hallazgo que tenía en sus manos era explosivo, y cada palabra escrita en aquel sobre tenía el potencial de derribar muros de corrupción construidos a lo largo de años. Sin embargo, la posibilidad de enfrentar a un hombre tan poderoso generaba en él un temor mezclado con un deseo ardiente de justicia. Esa noche, el humilde ayudante de cocina se encontró en una encrucijada. Seguir sufriendo en silencio o tomar el riesgo de luchar por la verdad, aun sabiendo que ello podría costarle mucho más que su empleo. La decisión no tardó en consolidarse en su interior. Con la firmeza que solo el sufrimiento y la injusticia pueden forjar, Andrés decidió que era momento de actuar. El sobre y sus secretos serían la llave para abrir las puertas de un futuro en el que la dignidad prevaleciera sobre la opulencia. Sabía que el camino sería peligroso y que cada paso en falso podría condenarlo, pero la posibilidad de liberar a otros de la misma humillación lo impulsaba a continuar. El capítulo culminó en un instante cargado de simbolismo. Mientras el reloj marcaba el avance implacable de la noche, Andrés se encontraba ya decidido a emprender un viaje que lo llevaría al corazón mismo de la corrupción. La escena se cerró con un último vistazo al rostro del joven, lleno de determinación y una silenciosa promesa de justicia, dejando en el aire la pregunta que mantendría al espectador en vilo. ¿Qué será de este hombre humilde y valiente? ¿Y cómo se desvelarán los oscuros secretos que rodean a don Ricardo? La noche, aún encendida por el eco de la humillación que había marcado el inicio de un camino incierto, se transformaba en el escenario de decisiones y silencios cargados de significado. Mientras el hotel majestuoso se desvanecía en la penumbra de la madrugada, Andrés se encontraba solo,
en el refugio solitario de una habitación modesta en un barrio humilde de la Ciudad de México. La tensión y la adrenalina se mezclaban en su interior, haciendo que cada latido de su corazón resonara como un tambor de guerra. Aún con el sobre en sus manos, aquel que había caído accidentalmente en la cocina, su mente se debatía entre el miedo a las consecuencias y la necesidad ardiente de justicia. A la mañana siguiente, con la luz tímida del amanecer filtrándose por las ventanas, Andrés se despertó sintiendo que algo dentro de él había cambiado. La humillación sufrida la noche anterior se había transformado en una determinación inquebrantable. Con cuidado, se levantó y se vistió con la ropa sencilla que usaba todos los días. Pero esta vez llevaba consigo el peso de un secreto que podía derrumbar imperios. Con el sobre bien guardado en su chaqueta, decidió que era momento de actuar, de transformar la desventura en una oportunidad para demostrar que la verdad podía vencer a la opresión. Mientras caminaba por las calles vibrantes de la ciudad, el murmullo de la gente y el aroma del café recién hecho se entrelazaban con sus pensamientos. Recordó las palabras crueles de don Ricardo, esas que le habían cortado el alma y encendido la chispa de la rebelión. Cada paso que daba era un recordatorio de que, aunque su vida había sido relegada a la sombra, había un mundo que clamaba justicia, un mundo que necesitaba escuchar la voz de aquellos que habían sido oprimidos en 1900. Silencio. En uno de esos cafés modestos, en una esquina donde la tradición y la modernidad se fundían en un mismo latido, Andrés se encontró con Mariana. Ella, con su mirada profunda y una libreta en la mano, era una periodista que había dedicado su carrera a investigar los oscuros recovecos del poder y la corrupción. Habían coincidido en breves momentos durante el evento, pero hoy la suerte les daba una nueva oportunidad para conversar en un ambiente de confidencias y café caliente. Mariana, al verlo llegar, le ofreció una sonrisa que parecía comprender sin necesidad de palabras. Se sentaron en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas de los clientes habituales. Con la voz suave pero firme, ella preguntó: «Andrés, he oído rumores, pequeñas señales de que algo grande está por suceder. ¿Estás bien? Puedo ver en tus ojos que llevas un peso. ¿Qué sucede?». Andrés, sintiendo que podía confiar en ella, decidió abrir su corazón y relatar lo acontecido. Con voz temblorosa pero decidida, explicó cómo había sido objeto de humillación, cómo había recibido aquel sobre inesperado y cómo, en esos breves instantes, la verdad parecía asomarse en medio de tanta falsedad. Mariana escuchaba cada palabra con atención, sus ojos brillando con la mezcla de asombro y compasión. «Lo que me cuentas es peligroso, Andrés, pero también es la prueba de que el poder se basa en mentiras. Si ese sobre contiene lo que creo, podríamos cambiar el destino de muchas vidas», afirmó ella, mientras sus dedos recorrían las hojas de su libreta en busca de anotaciones. La conversación se extendió por horas, entre sorbos de café y silencios cargados de significado. Ambos comenzaron a trazar un plan. Mariana sabía que para enfrentar a alguien tan poderoso como don Ricardo, necesitaban pruebas contundentes y, sobre todo, la valentía de arriesgarlo todo por la verdad. La periodista le aseguró que, si decidía arriesgarse, ella estaría dispuesta a exponer cada dato, cada irregularidad, sin importarle las repercusiones. El pacto tácito entre ambos era claro. La humillación del pasado sería la semilla de una revolución silenciosa. Al despedirse, mientras la ciudad despertaba con el bullicio propio de una mañana cualquiera, Andrés sintió que su vida había tomado un rumbo inesperado. Caminó por las avenidas, dejando que el frío del amanecer lo envolviera y lo recordara que cada paso estaba lleno de riesgos, pero también de posibilidades. La incertidumbre se mezclaba con una fuerza interna que le decía que no podía volver atrás. El destino, con su inquebrantable lógica, había puesto en su camino una oportunidad que no podía dejar pasar. En los días siguientes, la vida de Andrés cambió drásticamente. El sobre, que hasta entonces había sido su único testigo, se convirtió en el centro de una estrategia minuciosa. En la soledad de su pequeño cuarto, repasaba cada línea de aquel documento,
absorbiendo la magnitud de la corrupción que se escondía tras la fachada impecable de don Ricardo. Cada palabra escrita era un clavo en la estructura del imperio del magnate, y cada cifra revelada era un recordatorio de la fragilidad del poder. Por las noches, cuando la ciudad se sumía en un silencio inquietante, Andrés se sentaba frente a una vieja computadora, dudando en conectarse a la red, temeroso de ser vigilado, pero la necesidad de compartir la verdad lo impulsaba a superar sus miedos. Con cautela, empezó a recolectar más información, contactando a antiguos empleados del hotel y buscando testimonios de aquellos que habían sufrido la opresión del poderoso empresario. Cada llamada, cada mensaje, se transformaba en una pieza del rompecabezas que, poco a poco, comenzaba a revelar un panorama inquietante y profundamente injusto. Una noche, mientras revisaba unos archivos en la penumbra de su cuarto, Andrés recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era grave y misteriosa, pero tenía un tinte de urgencia que le heló la sangre. Andrés, sé quién eres y de lo que hablas. Si realmente quieres cambiar las cosas, debes tener mucho cuidado. Hay personas poderosas que no se detendrán ante nada para proteger sus secretos, advirtió la voz enigmática. Sin embargo, el interlocutor se negó a revelar su identidad, dejando a Andrés con más preguntas que respuestas. Ese breve intercambio intensificó su determinación, pero también sembró una semilla de duda. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a arriesgar su vida por la verdad? A la par, Mariana, en su rol de periodista comprometida, continuaba investigando. Su contacto en un círculo cercano al magnate le había proporcionado pistas que apuntaban a transacciones ocultas y alianzas sospechosas con figuras del poder político y empresarial. Cada dato que recopilaba reforzaba la convicción de que, detrás de la fachada de éxito de don Ricardo, se escondía una red de corrupción tejida con hilos de ambición desmedida. Durante una entrevista con un ex empleado del Hotel Majestuoso, Mariana escuchó con atención las confesiones de un hombre que, con voz entrecortada, relató episodios de abuso y manipulación que parecían sacados de una novela de conspiraciones. Esa noche, en una redacción iluminada por la luz tenue de las lámparas, ella redactó su primer informe provisional, sin saber que cada palabra escrita aumentaba la tensión en el ambiente y ponía a prueba la solidez del imperio corrupto. Mientras tanto, en el ambiente opulento donde aún se celebraban los ecos de la humillación, don Ricardo seguía su rutina. Su arrogancia le impedía notar que la marea había comenzado a cambiar. Los murmullos entre sus colaboradores y la creciente inquietud en los pasillos del hotel eran señales sutiles de que algo grave estaba a punto de suceder. Aquellos que durante mucho tiempo habían estado en silencio, ahora se veían obligados a reconsiderar su lealtad frente a la inminente exposición de 1920, secretos que podrían destruir todo lo que habían construido. Andrés, por su parte, se enfrentaba a una encrucijada interna. Cada nueva pieza de información reforzaba su determinación, pero también le recordaba el inmenso riesgo que estaba tomando. La presión se volvía insoportable a veces, y en esos momentos se sentía abrumado por la soledad de su lucha. Sin embargo, la imagen de su propio sufrimiento y la promesa de un futuro en el que la justicia prevaleciera lo mantenían en pie. Las palabras de Mariana, la de aquellos que habían sufrido en silencio, resonaban en su mente como un llamado a la acción que no podía ignorar. Con el pasar de los días, la colaboración entre Andrés y Mariana se fortaleció, convirtiéndose en una alianza casi simbiótica en la que la verdad y la valentía se entrelazaban. Se reunían en rincones discretos, compartían información en susurros y planificaban cada paso con meticulosa precisión. La urgencia era palpable en cada mirada, en cada gesto, como si supieran que el tiempo corría en su contra. La conspiración que había envuelto a don Ricardo comenzaba a mostrar fisuras, y la esperanza de derribar la muralla del poder se volvía cada vez más real. En una tarde lluviosa, mientras la ciudad parecía llorar junto a ellos, Andrés se encontró nuevamente con Mariana en una librería antigua, un refugio inesperado entre estanterías polvorientas y libros olvidados. Allí, en medio de conversaciones calladas y el crujido de las hojas, ella le entregó un dossier cuidadosamente preparado, un compendio de pruebas y testimonios que, si eran revelados al mundo,
podrían cambiar el destino de muchos. Andrés, este dossier es la clave para demostrar lo que don Ricardo ha ocultado durante tanto tiempo. Pero debes saber que al sacarlo a la luz te enfrentarás a un peligro real. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino?, le preguntó Mariana con una mezcla de preocupación y admiración en su voz. El joven, con la mirada fija en los ojos de la periodista, respondió sin titubear. No tengo otra opción. La injusticia ha perdurado por demasiado tiempo. Si mi sufrimiento puede evitar que otros pasen por lo mismo, vale la pena arriesgarlo todo. Aquellas palabras se quedaron resonando en el ambiente, marcando un punto de inflexión en la lucha contra el abuso de poder. La determinación de Andrés se fusionaba con la de Mariana, y juntos formaban una fuerza imparable, un clamor silencioso que prometía hacer temblar los cimientos de un imperio construido sobre mentiras y humillaciones. Esa noche, al volver a Pinto su modesta habitación, Andrés se encontró contemplando la ciudad desde la ventana, la lluvia dibujando senderos de esperanza en el cristal. La tormenta exterior reflejaba la interna, una lucha incesante entre el miedo y el coraje, entre el silencio y la verdad. En su mente, el sobre, el dossier y las palabras de Mariana se convertían en el motor de una revolución personal, una transformación que no solo afectaría su vida, sino que podría encender la chispa de un cambio mayor en la sociedad. Cada minuto que pasaba, la tensión se volvía más palpable, y la sensación de estar al borde de algo trascendental lo impulsaba a no detenerse. Las sombras de la noche se fundían con sus pensamientos, y en ese cruce de caminos, Andrés comprendió que el precio de la justicia era alto, pero la alternativa, seguir viviendo en la opresión, era inaceptable. La promesa de revelar la verdad se transformaba en su misión, en el compromiso de no dejar que la humillación fuera el final de su historia, sino el comienzo de una lucha que resonaría en cada rincón de la ciudad. Así, mientras la lluvia cesaba y el amanecer comenzaba a asomar, Andrés tomó una última decisión: convocar a quienes aún tenían voz, reunir a aquellos que habían sido silenciados por el poder y preparar el terreno para que la verdad, implacable y luminosa, pudiera brillar. La colaboración con Mariana se había convertido en un faro en medio de la oscuridad, y el futuro, aunque incierto, se llenaba de posibilidades. Con el corazón en la mano y la convicción grabada en cada fibra de su ser, Andrés se dispuso a encarar el peligro y la incertidumbre, consciente de que cada paso lo acercaba más a la redención y a la justicia que tanto anhelaba. La oscuridad de la madrugada se fue disipando lentamente mientras la ciudad despertaba sin saber que, en sus calles, se gestaba una revolución silenciosa. Andrés, con el dossier y el sobre como testigos de una corrupción largamente oculta, se encontraba sumido en una rutina que combinaba el miedo a ser descubierto con la determinación de seguir avanzando. Aquella mañana, en la modesta habitación que se había convertido en su refugio, cada rayo de sol que se filtraba por la ventana parecía anunciar un nuevo comienzo, una oportunidad para romper las cadenas de la opresión. A lo largo de los días, Andrés se adentró en el mundo de la recolección de pruebas con una meticulosidad casi obsesiva. Cada noche, después de cumplir con sus tareas en el Hotel Majestuoso, se dirigía a un pequeño rincón en la biblioteca pública, donde entre estantes polvorientos y libros olvidados, encontraba la soledad necesaria para revisar la información obtenida. Con la determinación de un hombre que sabe que la verdad es su única arma, comenzó a descifrar cada documento, cada testimonio, relacionando cifras y fechas, trazando conexiones invisibles para aquellos que, inmersos en la arrogancia del poder, no podían ver la maraña de injusticias que se extendía como una sombra amenazante. El ambiente a su alrededor se impregnaba de un silencio tenso que contrastaba con el bullicio del mundo exterior. En ese santuario improvisado, Andrés se encontró con la realidad cruda. Detrás de la fachada impecable de don Ricardo se escondía una red de maniobras ilícitas y transacciones turbias. La magnitud de lo descubierto le sobrecogió, pero al mismo tiempo encendió en su interior la llama de una esperanza rebelde. Cada fragmento de información
era una pieza del rompecabezas, y él sabía que, al juntar todas las partes, tendría en sus manos el poder de desmantelar el imperio corrupto, que había humillado a tantos. El proceso, sin embargo, no estaba exento de riesgos. En más de una ocasión, Andrés tuvo que cambiar de lugar para reunirse con personas que habían sido víctimas del sistema, individuos que, como él, guardaban en silencio historias de abuso y despojo. Una de esas noches, en un oscuro estacionamiento, abandonado en las afueras de la ciudad, se encontró con un ex empleado del hotel que aún vibraba con el dolor de una humillación que parecía eterna. Con voz baja y temblorosa, el hombre confesó: «Yo fui testigo de actos que jamás debieron haber ocurrido. Trabajé para don Ricardo y vi cómo destruía vidas con una indiferencia aterradora. Pero nadie se atrevía a hablar. Hasta que tú apareciste». Esas palabras se grabaron en la mente de Andrés, reforzando su convicción de que la lucha por la verdad era una batalla que debía librarse a toda costa. Al regresar a su modesto hogar, el joven se sintió acompañado por la voz de aquellos que, como él, habían sufrido en silencio. Esa conexión, aunque tenue y fragmentada, era el pegamento que lo mantenía firme en su propósito. Se dio cuenta de que cada testimonio, cada documento, era un grito de auxilio que clamaba por justicia. Mientras tanto, la relación con Mariana se profundizaba. La periodista, siempre ávida de descubrir la verdad oculta tras las máscaras del poder, se convirtió en su aliada más valiosa. En encuentros furtivos en cafés y bibliotecas, compartían confidencias y elaboraban estrategias. Una tarde, en un pequeño local adornado con murales de artistas callejeros, Mariana le dijo: «Andrés, lo que has encontrado es explosivo. Cada dato que descubres nos acerca más a la verdad, pero también nos pone en el punto de mira de aquellos que quieren mantener todo en secreto. Debemos ser cuidadosos, pero no podemos detenernos». Sus palabras, llenas de una convicción inquebrantable, resonaron en su interior como un eco que lo impulsaba a continuar. Aquella conversación se prolongó durante horas, mientras ambos trazaban planes y discutían cada detalle de la información recopilada. Mariana le reveló que había obtenido acceso a registros financieros ocultos, que podían corroborar los indicios de corrupción y mala administración. Esa revelación era un rayo de luz en medio de la oscuridad, un avance decisivo en la lucha contra la impunidad. El avance, sin embargo, no fue lineal. En cada recoveco de información, en cada llamada anónima o mensaje cifrado, se hacía evidente que alguien estaba vigilando sus movimientos. Andrés empezó a notar que, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener la discreción, había una sensación constante de ser observado. Caminaba por las calles con la mirada siempre alerta, percibiendo sombras que parecían seguir sus pasos, y cada susurro en la noche le recordaba que la verdad, por explosiva que fuera, atraía peligros inminentes. Una noche, mientras revisaba unos archivos en una computadora pública, el corazón de Andrés dio un vuelco al ver una alerta en su correo electrónico. Un mensaje sin remitente, redactado en un tono enigmático, le advertía sobre una inminente investigación que no podía ignorar. El correo contenía un enlace a una página oculta, donde se detallaban nombres, fechas y transacciones que confirmaban lo que él ya sospechaba. La red de corrupción de don Ricardo abarcaba más allá de lo imaginable. La adrenalina invadió cada fibra de su ser y, sin perder tiempo, imprimió una copia de aquel mensaje, consciente de que cada evidencia era vital para cambiar el rumbo de la historia. El ambiente en la ciudad se volvió cada vez más opresivo. La tensión se palpaba en el aire, y en cada esquina, en cada callejón, se percibía el eco de un peligro inminente. Los días se sucedían con una mezcla de actividad frenética y silencios inquietantes. Andrés, junto a Mariana, ajustaban sus movimientos, evaluando cada paso con la precisión de un estratega. Sabían que estaban en una carrera contra el tiempo, en la que cada minuto contaba para desvelar una verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo. La narrativa se volvía casi cinematográfica en su intensidad. En un encuentro nocturno, en el rincón más oscuro de una estación de metro abandonada, Andrés se reunió con otro informante. Bajo la tenue luz de un farol parpadeante, el hombre,
Con el rostro surcado por las cicatrices del pasado, relató episodios que parecían sacados de una película de suspense. Su voz, grave y pausada, describía reuniones secretas, transacciones sospechosas y la participación directa de personas de alto poder en actos delictivos. Cada palabra era un golpe que desmoronaba la imagen intocable de don Ricardo y encendía en el ambiente la promesa de una inminente caída. El impacto de aquella revelación se extendió como un fuego incontrolable en el entramado social. En círculos reducidos, la noticia se filtró, causando reacciones inesperadas. Algunos colaboradores del magnate comenzaron a dudar, sus lealtades tambaleándose ante la magnitud de la evidencia. La semilla de la rebelión ya había sido plantada, y aunque aún no se dejaba ver un brote florido, el terreno estaba listo para la transformación. Cada encuentro, cada conversación y cada documento se convertían en un eslabón de una cadena que, al unirse, tenía el potencial de romper las barreras del poder. La narrativa de Andrés era la de un hombre que, desde la oscuridad, emergía con la fuerza de la verdad, armado con pruebas que podían cambiar el destino de muchos. En su mente, la imagen de don Ricardo se transformaba lentamente, de un poderoso magnate a un hombre vulnerable, expuesto por las grietas de un sistema que creía inquebrantable. El suspense se intensificaba con cada nuevo dato revelado. Una llamada anónima en medio de la noche, un correo encriptado que llegaba a destiempo y la constante sensación de que alguien intentaba anticipar sus movimientos hacían que cada momento fuera vital. Andrés comenzó a escribir un diario secreto, registrando no solo las pruebas materiales, sino también sus emociones, temores y esperanzas. Cada palabra escrita era una confesión, una declaración de guerra contra un sistema que había relegado a los humildes a la sombra de su arrogancia. En un momento de introspección, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su refugio, Andrés se dio cuenta de que su lucha iba más allá de la simple venganza o la exposición de una corrupción imperante. Era una lucha por la dignidad, por el derecho de cada persona a vivir sin ser humillada por aquellos que ostentan el poder. Esa epifanía lo llenó de una fuerza renovada, y con cada día que pasaba, se convencía más de que la verdad debía prevalecer, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. La narrativa se entrelazaba con momentos de silenciosa complicidad entre Andrés y Mariana, quienes se comunicaban a través de mensajes cifrados y encuentros breves pero intensos. La periodista, con la sensibilidad de quien ha visto demasiado sufrimiento, le recordaba constantemente que cada paso que daban los acercaba a un desenlace inevitable, uno que prometía cambiar no solo sus vidas, sino la de todos aquellos que habían sido víctimas de la opresión. Esa complicidad se forjaba en el crisol de la incertidumbre, pero también en la firme convicción de que la justicia podía y debía prevalecer. Mientras el reloj marcaba las horas en un compás que parecía desafiar la calma de la noche, Andrés se preparaba para la siguiente fase de su investigación. El sobre, el dossier, las llamadas y las confidencias se fusionaban en un mosaico que, en el momento adecuado, revelaría una imagen tan contundente que ningún poder podría ignorarla. El ambiente estaba cargado de un suspense ineludible, y cada latido de su corazón recordaba que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. Finalmente, en una noche en la que la lluvia volvía a ser la protagonista, Andrés se reunió con Mariana en un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas. Con voz pausada, mientras la lluvia golpeaba suavemente los adoquines, le dijo: «Cada dato, cada palabra, cada susurro en la oscuridad me convence de que estamos en el camino correcto. No se trata solo de mí o de ti, se trata de darle voz a quienes han sido silenciados por el poder». Mariana, con la determinación grabada en sus ojos, asintió en silencio. En ese instante, la atmósfera se llenó de una tensión casi palpable. La premonición de que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría el destino de muchos. Y mientras la lluvia se desvanecía en la madrugada, la ciudad se preparaba, sin saberlo, para ser testigo de la incansable búsqueda de la verdad, la cual, tejida con cada evidencia y cada confesión, prometía desmantelar el imperio de corrupción que durante tanto tiempo había reinado impunemente. Así, en el umbral de una nueva fase,
Andrés se comprometía a seguir adelante, consciente de que cada paso dado era un grito de esperanza. Una declaración de que la justicia, aunque oscura y complicada, siempre encontraría la manera de resplandecer en medio de la noche. La lucha continuaba, y con ella, la promesa de un futuro en el que la verdad se impusiera, sin más barreras ni silencios que la oprimieran. La atmósfera estaba cargada de una electricidad casi tangible aquella noche en el Hotel Majestuoso. Las sombras y las luces danzaban en perfecta contradicción, reflejando en cada rincón la tensión que se había ido acumulando desde días atrás. El ambiente que hacía tan solo unas horas se había vestido de celebración y ostentación, se había transformado en un escenario propicio para el estallido de verdades largamente sepultadas. Andrés, sintiendo el peso abrumador de cada secreto descubierto, se encontraba en el umbral de un destino incierto. Esa noche, el hotel se preparaba para recibir una gala exclusiva, un evento que don Ricardo había organizado para reafirmar su poder y su imagen inmaculada ante la élite. Sin embargo, entre las decoraciones exuberantes y las sonrisas forzadas, se cocinaba una tormenta silenciosa que amenazaba con derrumbar la fachada del magnate. En la penumbra de su habitación, Andrés repasaba mentalmente cada detalle del dossier y del sobre, recordando cada cifra, cada testimonio y cada advertencia anónima que había recibido. La adrenalina corría por sus venas mientras ajustaba el plan, consciente de que esta noche se jugaba mucho más que su propia integridad. La idea de exponer la corrupción y la humillación que habían marcado su vida era un llamado ineludible, y a pesar del riesgo, ya no había vuelta atrás. El vestíbulo del hotel resplandecía con una luz dorada que contrastaba con el silencio nervioso que se respiraba entre los empleados y algunos invitados más perspicaces. Mientras la mayoría se entregaba a conversaciones superficiales y a un ambiente de falsa seguridad, unos pocos comenzaron a notar destellos de inquietud en las miradas de quienes, como Andrés, habían sido marcados por la injusticia. La gala se desarrollaba con una elegancia casi teatral, cada detalle planeado para impresionar y seducir a la audiencia. Sin embargo, en el aire flotaba una pregunta inconfesable. ¿Por qué, en medio de tanta opulencia, parecía latir el pulso de una inminente revolución? Don Ricardo, imperturbable y seguro de su invulnerabilidad, se mostraba en el centro del salón, rodeado de aplausos y comentarios halagadores. Su figura, siempre impecable, emanaba una autoridad que, hasta ese momento, parecía intocable. Pero, esa noche, la arrogancia que lo caracterizaba se vería enfrentada a una realidad implacable. Andrés se escabulló entre la multitud, moviéndose con una mezcla de sigilo y determinación. Cada paso lo acercaba a un escenario que había sido meticulosamente preparado para este instante, el enfrentamiento definitivo. El clímax se gestaba en el silencio previo a la tormenta. En un rincón discreto del salón, bajo la atenta mirada de algunos empleados y de invitados que habían captado la extraña tensión, se preparó el escenario para la confrontación. Andrés había logrado instalar, de manera casi imperceptible, un dispositivo que transmitía en vivo partes cruciales de su testimonio y las pruebas acumuladas. Mientras tanto, Mariana se encontraba en un plano paralelo, lista para corroborar cada palabra y cada evidencia que saliera a la luz. Con el corazón latiendo al compás de un tambor de guerra, Andrés tomó la palabra en medio de un brindis que parecía haber detenido el tiempo. El murmullo de las conversaciones se apagó y el salón quedó en un silencio expectante, como si la misma noche estuviera conteniendo la respiración. Con voz firme, pero cargada de la emoción contenida de meses de lucha, dijo: «Esta noche no es solo para celebrar. Es la noche en que la verdad, oculta por tanto tiempo, saldrá a la luz. Hoy no permitiremos que la opulencia y el poder enmascaren la corrupción que ha destruido vidas». Las palabras se esparcieron como fuego en un campo seco. Los asistentes, que habían estado tan acostumbrados a las mentiras cuidadosamente disimuladas de don Ricardo, comenzaron a murmurar, confundidos y atónitos. En medio de ese revuelo, el magnate intentó recuperar el control, alzando la voz con una arrogancia
que solo acentuaba la incredulidad del público. «Basta de tonterías. ¿Quién te crees que eres para interrumpir mi evento?», espetó don Ricardo, con una sonrisa que pretendía disimular el creciente pánico en sus ojos. Pero el estruendo de sus palabras se perdió en la oleada de tensión que se apoderaba del salón. Andrés, sin retroceder ni ceder a la intimidación, continuó con una calma sobrecogedora, mientras revelaba, con un tono que mezclaba determinación y una pizca de compasión, la magnitud de los hechos. Cada palabra era un golpe certero, cada frase un llamado a la justicia que se alzaba por encima de la ostentación y el privilegio. Las pantallas que habían sido instaladas estratégicamente en el salón cobraron vida, mostrando imágenes y documentos que confirmaban las denuncias. Se veía la evidencia irrefutable: transacciones ilícitas, testimonios de empleados humillados y grabaciones que demostraban la manipulación y el abuso de poder. La incredulidad dio paso a la ira contenida de quienes habían sido víctimas del sistema, y en un instante, el ambiente se transformó en un campo de batalla emocional. El grito de la verdad retumbó en cada rincón del salón. Invitados que habían mantenido su silencio se alzaron en una mezcla de repudio y apoyo. La tensión se volvió insoportable para aquellos que habían permanecido fieles a don Ricardo. Con cada nueva imagen proyectada, la figura del magnate se iba desmoronando ante los ojos de quienes se encontraban allí. La voz de Andrés, firme y decidida, se convirtió en el eco que desafiaba la impunidad y la corrupción. «No estoy aquí para destruir vidas, sino para liberar la verdad de la opresión. Cada documento, cada testimonio, es la prueba de que el poder no puede ocultarse tras un manto de mentiras. La dignidad y la justicia deben prevalecer. Y hoy, esa justicia tiene un nombre». La reacción fue inmediata y violenta. Un murmullo ensordecedor se transformó en un clamor unánime de apoyo. Algunos empleados se pusieron de pie, mientras invitados que hasta el momento habían vivido en la ignorancia se mostraban visiblemente alterados. La atmósfera se volvió caótica. La confusión se mezcló con la indignación, y el silencio impuesto por el miedo se quebró en un clamor colectivo. En medio de aquel tumulto, don Ricardo trató de recuperar el control, dando órdenes a sus guardaespaldas y exigiendo el cese inmediato de la revuelta. Sin embargo, cada orden se desvanecía en el fragor de la multitud. La imagen del magnate, antes inquebrantable, se veía ahora reducida a un hombre atrapado en su propia red de mentiras. La transformación era palpable. El ambiente de ostentación se había tornado en un escenario de justicia que no se dejaría engañar. Mientras la tensión alcanzaba su punto álgido, el ambiente parecía detenerse por un instante. Andrés, consciente de que el poder estaba a punto de desmoronarse por completo, se quedó en silencio unos instantes para dejar que cada imagen, cada testimonio, hiciera mella en la conciencia colectiva. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido rendirse ante la fuerza de la verdad. La confrontación se había convertido en una batalla simbólica, donde el valor de un hombre humilde se enfrentaba a la arrogancia de un sistema que había prosperado durante décadas a costa de la dignidad ajena. Los rostros en la sala, antes complacientes y ajenos, mostraban ahora expresiones de furia y arrepentimiento. La revelación de la verdad no solo era un golpe a la imagen de don Ricardo, sino un llamado urgente a despertar la conciencia de todos los presentes. La emoción se desbordaba en cada palabra y en cada gesto. Entre el clamor de la multitud, algunas voces se alzaron para reconocer el valor de Andrés, mientras otras, en un tono de súplica, exigían saber más. La tensión alcanzó su máxima expresión cuando un empleado, con lágrimas en los ojos, se acercó al dispositivo que transmitía en vivo para reafirmar su testimonio, revelando episodios de abuso que habían sido silenciados por el miedo. Caos se mezclaba con la sensación de que algo irreparable se estaba gestando. Andrés, con el sobre y el dossier en la memoria de cada palabra, se convirtió en el portavoz de una verdad largamente oculta. La intensidad del momento era tal que el ambiente parecía vibrar con cada latido del corazón colectivo, una manifestación de la lucha interna de cada persona que había sido víctima del abuso.
En un último esfuerzo por recobrar su autoridad, don Ricardo intentó interrumpir la transmisión, pero sus órdenes se perdían en el fragor de la indignación. La verdad, esa verdad que había sido cuidadosamente oculta, se desbordaba en la sala, derribando barreras y dejando al descubierto la fragilidad del poder absoluto. Cada imagen, cada documento proyectado, era un recordatorio de que ningún imperio se sostiene sobre mentiras perpetuas. Con el ambiente en ebullición, el clímax se asentaba de manera irreversible. Andrés, en un gesto cargado de compasión y determinación, se dirigió directamente a los presentes, sabiendo que sus palabras eran la última oportunidad para redimir no solo su propia dignidad, sino la de todos los que habían sido oprimidos. Hoy no buscamos venganza, sino justicia. Hoy, cada voz silenciada encuentra su eco en esta sala. No permitamos que el poder, vestido de elegancia y engaño, continúe destruyendo vidas. La verdad es nuestro único escudo, y la justicia, nuestro destino. El estruendo de aquel momento parecía detener la marcha del tiempo. Los rostros se iluminaban con una mezcla de asombro y esperanza, y la atmósfera, antes impregnada de arrogancia, se transformaba en un campo donde la verdad se alzaba, invencible. Las palabras de Andrés resonaban en cada corazón, y en ese instante, el futuro parecía pender de un hilo forjado en la lucha contra la opresión. La confrontación había explotado en una mezcla de emociones intensas, dejando claro que ya nada volvería a ser lo mismo. El estruendo de la revelación había marcado el inicio de un cambio irreparable, y mientras las luces del salón parpadeaban en un último intento de restablecer el orden, la verdad se erguía como la única dueña de la noche. En ese preciso momento, la lucha por la justicia se consolidaba en cada mirada, en cada latido, y el imperio de don Ricardo comenzaba a desmoronarse, no solo ante la evidencia, sino ante la fuerza imparable de la verdad y la dignidad. La noche, testigo mudo de la caída de un poder que parecía inamovible, se convirtió en el escenario de la transformación, y el grito de la verdad, lanzado con firmeza y sin temor, se convirtió en el preludio de un cambio que resonaría mucho, más allá de las paredes del hotel majestuoso. La atmósfera en la ciudad seguía vibrando con la conmoción de la noche anterior, pero ahora la tensión se había transformado en una mezcla de incertidumbre y determinación. La revelación en el hotel majestuoso había abierto una fisura en el aparentemente intocable imperio de don Ricardo, y en ese abismo se agolpaban verdades largamente ocultas. Andrés, con el corazón aún acelerado por la adrenalina del enfrentamiento, se encontraba en un estado de alerta perpetua, consciente de que cada nueva revelación podía ser tanto una bendición como una trampa mortal. Durante las primeras horas del alba, mientras la ciudad se desperezaba entre susurros y murmullos, Andrés y Mariana se reunieron en un modesto parque, alejado de las cámaras y el tumulto mediático. La luz difusa del amanecer se colaba entre los árboles, creando un ambiente casi onírico que contrastaba con la crudeza de lo que estaban a punto de discutir. Con voz baja y tensa, Mariana desplegó ante Andrés una serie de documentos adicionales que había obtenido de fuentes anónimas dentro del propio círculo de confianza de don Ricardo. Entre papeles arrugados y archivos digitales, se evidenciaba un entramado de maniobras financieras ilícitas, relaciones turbias y maniobras para encubrir fraudes que, de revelarse en su totalidad, derrumbarían cualquier fachada de integridad. Andrés tomó cada hoja con manos temblorosas, sintiendo el peso de la verdad en cada palabra impresa. Cada documento era una pieza crucial de un rompecabezas que poco a poco comenzaba a mostrar la magnitud de la corrupción. No se trataba solo de humillaciones pasadas, sino de un sistema en el que el dinero y el poder se entrelazaban de forma insidiosa para silenciar a quienes se atrevieran a cuestionarlo. El rostro del magnate se transformaba en una máscara rota, revelando a un hombre dispuesto a sacrificar la dignidad de muchos por mantener su imperio. Mientras los dos se sumergían en la lectura, el murmullo de la ciudad se desvanecía, dejando paso a un silencio cómplice y casi sagrado. Mariana, con la mirada fija en un punto lejano, comentó con tono sombrío: «Mira, Andrés,
Esto no es solo sobre un evento o una humillación. Aquí se esconde una red de complicidades que involucra a políticos, banqueros y empresarios de alto rango. Todo está conectado. Y lo peor es que muchos de ellos se han beneficiado de este sistema durante años, dejando a la gente común en la miseria. Las palabras de Mariana retumbaron en el alma de Andrés, quien había vivido el desprecio y la marginación de primera mano. Con cada línea que leían, la rabia y el dolor se transformaban en un combustible imparable. Aquella revelación era la chispa que encendería la mecha de una revolución silenciosa, pero también la prueba irrefutable de que el sistema debía ser expuesto y, sobre todo, reformado. La tensión entre el deseo de justicia y el temor a las consecuencias se hacía cada vez más palpable, y la responsabilidad de ser la voz de aquellos que habían sido silenciados pesaba sobre sus hombros. Mientras el sol ascendía lentamente, en el horizonte, iluminando el parque con una luz dorada y tenue, Andrés tomó una decisión firme. No podía permitirse el lujo de dudar en un momento tan crucial. Con voz decidida, proclamó: «No voy a permitir que sigan pisoteando nuestras vidas. Cada documento, cada testimonio, es la evidencia de un abuso que ha estado oculto durante demasiado tiempo. Es momento de que la verdad salga a la luz». Sin importar el costo, Mariana asintió, comprendiendo la magnitud del compromiso que ambos estaban a punto de asumir. Sabían que la exposición de estos secretos iba a generar una reacción en cadena. Aliados inesperados surgirían, y aquellos que habían sido cómplices por miedo o indiferencia se verían forzados a replantear su postura. Sin embargo, también eran conscientes de que su lucha los pondría en el punto de mira de aquellos que, desesperados por mantener su poder, no dudarían en recurrir a la violencia o al encubrimiento. El siguiente paso era claro: utilizar cada medio a su alcance para difundir la verdad. Mariana, con su experiencia en el periodismo de investigación, se comprometió a redactar un informe detallado que integrara todas las evidencias, mientras Andrés se dedicaba a contactar a otros exempleados y a recabar nuevos testimonios. Esa tarea, en apariencia abrumadora, se transformó en un acto de fe, una apuesta por un futuro en el que la dignidad y la justicia prevalecerían. Cada llamada realizada, cada encuentro furtivo en rincones olvidados de la ciudad, servía para armar el mosaico que finalmente expondría la verdadera naturaleza del poder opresor. La ciudad, aún recuperándose del impacto de la noche anterior, comenzaba a despertar con una inquietud latente. En cafés, plazas y estaciones de transporte, la gente comentaba en voz baja sobre lo sucedido en el Hotel Majestuoso. Los rumores se multiplicaban y poco a poco, la sociedad empezó a cuestionarse la invulnerabilidad de aquellos que se creían por encima de la ley. Andrés se convirtió en una figura casi mítica en los círculos de resistencia, un símbolo de la lucha contra un sistema corrupto que parecía haber olvidado el valor del ser humano. Mientras tanto, en el seno del propio imperio de don Ricardo, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los colaboradores cercanos al magnate, temerosos de las repercusiones, empezaban a distanciarse y a buscar maneras de salvarse. La cohesión interna se fracturaba y se gestaba una atmósfera de pánico controlado. Algunos de ellos, en un intento desesperado por recuperar la lealtad perdida, trataban de desacreditar a quienes se atrevían a hablar, pero las pruebas eran irrefutables. La red de complicidades que Mariana y Andrés desvelaban se extendía como un velo oscuro sobre el poder, amenazando con caer sobre todos aquellos que habían participado en el encubrimiento. Una tarde, en una reunión clandestina en un pequeño almacén en las afueras de la ciudad, Andrés se encontró cara a cara con un hombre que había sido parte de los altos círculos de don Ricardo. Con el rostro marcado por el remordimiento y la desesperación, el hombre confesó en un susurro tembloroso: «Yo también viví bajo esa sombra. Nunca imaginé que las mentiras y el dinero pudieran corromper tanto. Ahora temo por mi vida y por la de mi familia, pero no puedo quedarme callado. La verdad debe ser revelada». Esas palabras resonaron en el alma de Andrés, fortaleciendo su convicción de que no estaba solo en la lucha. Cada historia, cada testimonio,
era una gota que alimentaba el torrente de una verdad inminente. La sensación de ser vigilado, de que el enemigo acechaba en cada esquina, seguía latente, pero la urgencia de exponer el sistema corrupto eclipsaba el miedo. En ese ambiente de incertidumbre, la colaboración entre Andrés y Mariana se volvía más crucial que nunca. Los mensajes cifrados, las reuniones en lugares abandonados y las llamadas en la oscuridad se convertían en el pulso vital de una revolución que se gestaba en el silencio de la noche. El relato se fue tejiendo con la maestría de quienes saben que la verdad tiene un precio, y ese precio debía ser pagado con valentía y determinación. Cada nuevo dato obtenido no solo evidenciaba la magnitud del abuso, sino que también abría la posibilidad de un cambio que podría reconfigurar el futuro de la sociedad. La incertidumbre de lo que estaba por venir se mezclaba con una esperanza feroz, y en cada conversación, en cada intercambio de información, se forjaba una alianza que desafiaba al poder. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de nubes y la lluvia comenzó a caer de manera incesante, Andrés se encontró de nuevo en su refugio, rodeado de documentos y memorias que contaban historias de injusticia y dolor. La lluvia, con su incesante murmullo, parecía cantar la canción de la verdad, instándolo a no desistir. Con cada gota, recordaba a aquellos que habían sufrido en silencio y a las voces que se alzaban, pidiendo justicia. Esa atmósfera cargada de melancolía y esperanza se impregnaba en sus pensamientos, impulsándolo a seguir adelante sin importar las consecuencias. La decisión de revelar la verdad se consolidó en ese momento, y Andrés comprendió que cada documento, cada confesión, era un arma poderosa contra el poder que había mantenido oprimida a la gente durante tanto tiempo. La red de corrupción estaba a punto de ser desenmascarada, y el clamor por la justicia se extendía como un fuego incontrolable que no se apagaría hasta ver la caída del imperio corrupto. Con el amanecer, mientras la ciudad se despertaba con un aire de expectación, Andrés y Mariana se prepararon para dar el siguiente gran paso. Sabían que estaban en el umbral de un cambio trascendental, en el que la verdad se impirá como el grito liberador de quienes habían sido silenciados. La alianza que habían forjado en medio del caos se había transformado en una fuerza imparable, un llamado a la acción que resonaría en cada rincón del país. La lucha contra la corrupción había dejado de ser una batalla solitaria y se convertía en un movimiento colectivo en el que la justicia y la dignidad se alzaban como estandartes invencibles. Esa revelación, surgida de la colaboración de almas valientes, prometía reconfigurar el tejido mismo de una sociedad asfixiada por el abuso del poder. Y mientras el eco de sus promesas se esparcía en el viento, Andrés se sumergió en la certeza de que la verdad, aunque peligrosa y costosa, era la única vía para liberar a un pueblo entero del yugo de la opresión. La lucha continuaba, y con cada nueva evidencia, la esperanza se hacía más palpable, más real, hasta el punto de que ni la oscuridad ni el miedo podían detener el avance imparable de la justicia. La tensión había alcanzado un punto álgido, y la noche se había transformado en un campo de batalla silencioso donde el destino pendía de un hilo. Andrés, con la evidencia en mano y el peso de la verdad sobre sus hombros, se encontraba en la encrucijada final de su lucha. Durante días, la investigación había estado en constante avance, y la atmósfera se había cargado de un suspense que impregnaba cada rincón de la ciudad. Esa madrugada, en su refugio modesto, el eco de voces lejanas y el rumor de pasos furtivos lo hacían sentir observado, como si cada sombra escondiera un peligro inminente. Con la determinación forjada en el crisol del sufrimiento, Andrés repasaba mentalmente cada dato, cada testimonio que había recogido. La revelación de la red de corrupción no solo amenazaba con desestabilizar el imperio de Don Ricardo, sino también con exponer a todos aquellos que, cómplices o no, habían contribuido al sistema opresor. El ambiente se volvía asfixiante. En cada archivo, en cada documento, se hallaba el reflejo de una injusticia que, por mucho tiempo, había mantenido en silencio a los más vulnerables. Esa noche, la inquietud se volvió palpable. Andrés recibió una llamada inesperada en la que una voz temblorosa le advirtió: «Debes tener cuidado, ya no eres un simple espectador.
Están vigilando cada uno de tus pasos. Esa advertencia resonó en su mente y lo impulsó a intensificar sus precauciones. Sin embargo, la urgencia de revelar la verdad superaba al miedo, y cada minuto que transcurría aumentaba la presión sobre su espíritu de lucha. La colaboración con Mariana se había convertido en el ancla de su misión. En un encuentro clandestino, en un estacionamiento vacío, bajo la tenue luz de un farol, ambos se reunieron para discutir la siguiente jugada. Mariana, con su mirada firme y llena de convicción, sostuvo entre sus manos un dossier aún más contundente. «Esta es la prueba que necesitábamos», dijo en voz baja, mientras las gotas de lluvia caían sobre el pavimento, como si la misma ciudad llorara la injusticia que se escondía tras las fachadas del poder. La tensión alcanzaba su clímax. Andrés sabía que estaban a punto de cruzar un umbral sin retorno. Cada dato, cada confesión, se transformaba en una herramienta que desarmaría a aquellos que creían invulnerables. Sin embargo, un último obstáculo se interponía en su camino: la amenaza latente de represalias. Durante días, había notado movimientos sospechosos, vehículos que se detenían brevemente frente a su edificio, miradas furtivas en la calle, mensajes encriptados que presagiaban un inminente peligro. El riesgo era real y palpable, y cada paso que daba lo acercaba más a un punto de quiebre. Con el alma en vilo, Andrés se internó en el oscuro laberinto de información que había compilado. Mientras tanto, Mariana utilizaba todos sus recursos para dar forma a la noticia que encendería la mecha de la verdad. La presión era incesante y el ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si la misma noche conspirara para retener la información. En un giro inesperado, un aliado anónimo se presentó en su puerta con una grabación que contenía una confesión comprometedora de uno de los más cercanos colaboradores de don Ricardo. Esa evidencia era crucial, el fallo fatal que demostraría la complicidad en actos de corrupción y abuso. El corazón de Andrés latía con fuerza, mezclando la adrenalina del peligro con la esperanza de un cambio inminente. Se dio cuenta de que había llegado el punto sin retorno. La verdad estaba a punto de romper las barreras de la impunidad, pero el costo personal podría ser altísimo. Con una mezcla de miedo y determinación, se prometió a sí mismo que, pase lo que pase, no se daría por vencido. Cada detalle, cada palabra susurrada en la oscuridad, se convertía en una declaración de guerra contra un sistema corrupto que había hundido a tantos en la miseria. La lluvia seguía cayendo, y en el murmullo de su caída Andrés encontró el eco de un compromiso inquebrantable. Mientras se preparaba para el enfrentamiento final, cada documento, cada testimonio y cada imagen grabada se fusionaban en una poderosa narrativa de justicia. La incertidumbre del mañana se enfrentaba al ardor de la verdad que ardía en su interior. Sabía que en ese instante, en ese umbral de tensión máxima, su vida cambiaría para siempre. La lucha por la justicia se había convertido en una misión personal, y no habría sacrificio demasiado grande para liberar a quienes habían sido oprimidos. Con el alba acercándose, Andrés respiró hondo, sintiendo que el destino estaba a punto de desplegarse. La red de corrupción, tejida con hilos de codicia y engaño, estaba a punto de desmoronarse, y él sería el heraldo de esa caída. La tensión, el miedo y la esperanza se mezclaban en un cóctel explosivo, marcando el inicio del punto sin retorno. La batalla por la verdad había alcanzado su clímax, y cada segundo contaba en la inminente confrontación que definiría el futuro de todos. La atmósfera se había transformado en un campo de batalla emocional donde la tensión alcanzaba su clímax absoluto. Andrés se encontraba en el epicentro de una revuelta que ya no era solo suya, sino de cientos de voces silenciadas. La red de corrupción, tejida por años de impunidad y avaricia, se veía ahora expuesta ante la mirada atónita de una sociedad que exigía justicia. Esa noche, en un espacio improvisado en el centro de la ciudad, se había convocado a una asamblea clandestina. Era el último recurso, un punto de quiebre donde cada testimonio, cada documento y cada confesión se iban a convertir en la prueba irrefutable del sistema opresor.
El lugar estaba iluminado por luces tenues que apenas lograban disipar la penumbra, y en el aire se percibía la mezcla embriagadora del miedo, la rabia y la esperanza. Las paredes, impregnadas de grafitis que reclamaban justicia, resonaban con murmullos que iban en aumento. Andrés, con el rostro curtido por la lucha y el alma encendida por la convicción, se colocó frente a una pequeña butaca improvisada y tomó el micrófono, consciente de que cada palabra suya pesaría en el destino de muchos. Hoy, no se trata solo de mi historia, ni de la de unos pocos. Hoy, cada uno de ustedes es testigo de cómo un imperio construido sobre mentiras y corrupción empieza a desmoronarse. Cada documento, cada grabación, cada confesión que hoy se presenta es el resultado de un compromiso inquebrantable con la verdad. No hay espacio para el silencio ni para la complicidad. Basta ya. Su voz se elevó, firme y resonante, mientras las luces parpadeaban, como si la propia ciudad quisiera unirse a su clamor. La reacción fue instantánea. De entre la multitud surgieron exempleados, vecinos y hasta algunos que, hasta entonces, habían permanecido en la ignorancia, ahora levantando la voz en señal de apoyo. Los rostros se iluminaban con una mezcla de sorpresa y alivio, y en cada mirada se podía ver el reflejo de años de injusticia por fin disolviéndose en un torrente de indignación. Entre el público, algunos individuos, con la mirada decidida y la determinación a flor de piel, comenzaron a avanzar hacia el centro, dispuestos a corroborar cada dato, a firmar cada testimonio y a exigir explicaciones. En medio del fervor, una pantalla grande fue encendida, proyectando en vivo las pruebas que Mariana había reunido meticulosamente. Documentos escaneados, audios comprometidos y mensajes encriptados se desplegaban uno a uno, revelando la magnitud de la corrupción. El impacto visual y sonoro era brutal. Los espectadores, que habían sido partícipes de la opresión, se veían ahora frente a la evidencia incontestable de un sistema que había abusado de su poder. Las imágenes parecían gritar en silencio, narrando una historia de traición y abuso sin palabras. Andrés continuó, su voz apenas amortiguada por la emoción contenida y el peso de cada verdad revelada. Cada uno de ustedes tiene derecho a saber, a exigir transparencia y, sobre todo, a ser parte activa en la transformación de nuestro destino. Hoy, la historia cambia. Hoy, la verdad es un arma que nadie podrá callar. Hemos sido silenciados por tanto tiempo, pero ya no más. El ambiente se volvió casi eléctrico. Un grupo de personas se levantó y, en un acto espontáneo, comenzó a aplaudir y a corear consignas de libertad y justicia. La multitud se contagiaba de un sentimiento de unidad, como si cada palabra de Andrés hubiera encendido la chispa de un movimiento imparable. La emoción se palpaba en el aire, y las lágrimas se mezclaban con sonrisas de resignación transformada en esperanza. Era el punto culminante de una lucha que había comenzado en la penumbra y que ahora, ante los ojos del pueblo, se convertía en la aurora de una nueva era. Entretanto, los colaboradores de don Ricardo, aquellos que habían permanecido en la sombra, empezaban a distanciarse de su figura. Las paredes del poder se desmoronaban lentamente, revelando la fragilidad de una estructura construida sobre mentiras. Las denuncias se volvían irreversibles y la voz del pueblo se alzaba con la fuerza de un torrente imparable. La noche se llenaba de un fervor colectivo, y en cada palabra pronunciada se percibía la certeza de que la justicia, por muy tardía que fuera, había llegado. Con cada segundo que transcurría, el imperio corrupto perdía terreno, mientras la verdad, luminosa y salvadora, se instalaba en el corazón de quienes habían decidido luchar. El micrófono en las manos de Andrés se convirtió en el símbolo de un grito ancestral, el clamor por la dignidad, la justicia y la libertad. Esa noche, en medio de una asamblea que parecía sacada de una revolución, se gestaba el final de un reinado de terror y el comienzo de una era en la que la verdad sería el pilar fundamental para reconstruir una sociedad digna y justa. La aurora se filtraba tímidamente a través de las cortinas del pequeño refugio donde Andrés se encontraba.
Pero ahora no era la penumbra del miedo, sino la luz tenue de una esperanza renovada. La jornada anterior había marcado el punto de inflexión, y la asamblea multitudinaria había sembrado la semilla de un cambio que se extendía como un fuego incontrolable por cada rincón de la ciudad. Esa noche, el imperio corrupto de Don Ricardo se había desplomado ante la implacable verdad, y ahora la sociedad se encontraba al borde de un renacer colectivo. Andrés, aún con el eco de los gritos de justicia resonando en sus oídos, salió a la calle y respiró profundamente el aire fresco de la mañana. La ciudad, que apenas unos días atrás había sido cómplice del silencio y la indiferencia, parecía ahora despertar con un palpitar distinto. Las miradas de la gente en la calle eran firmes y decididas, cargadas de una renovada fe en que el cambio era posible. Las calles se llenaban de murmullos y saludos de complicidad, como si cada rostro contuviera una historia de opresión superada y un anhelo profundo por la libertad. En el centro de la ciudad, un grupo de ciudadanos se había reunido espontáneamente frente al antiguo edificio del Hotel Majestuoso, que había sido el escenario de la rebelión. Allí, entre pancartas y consignas que clamaban justicia, se percibía el palpitar de una comunidad que, unida, había decidido no volver a ser silenciada. Mariana, cuyo reportaje había encendido la chispa que impulsó la caída del poder, caminaba entre la gente, ofreciendo palabras de aliento y recogiendo testimonios que se convertían en el diario viviente de una transformación social. Su mirada, llena de determinación y empatía, era un reflejo del compromiso que la verdad había despertado en cada alma. Andrés se desplazó hacia el centro de la concurrencia, donde un escenario improvisado aguardaba la continuación de aquella jornada de redención. Con el dispositivo aún en mano, se dispuso a pronunciar unas palabras que simbolizaran no solo el fin de una era de abuso, sino el inicio de un nuevo capítulo en el que la dignidad y la justicia fueran los pilares fundamentales. La voz, que había vibrado con fuerza durante el clímax de la confrontación, ahora se mostraba serena y llena de gratitud. Hoy, no solo celebramos la caída de un imperio construido sobre mentiras, sino el resurgir de nuestra propia fortaleza. Cada uno de ustedes ha sido parte esencial de este cambio. La verdad, que tanto nos costó defender, se ha convertido en el faro que ilumina nuestro camino hacia un futuro donde nadie más será oprimido. Este es solo el comienzo de una nueva era en la que el poder de la solidaridad y la honestidad prevalecerá, mientras las palabras se esparcían por el aire. Una ovación se desató en la multitud. No era una ovación de venganza, sino de liberación. Las lágrimas se mezclaban con sonrisas y abrazos, y en ese instante, el dolor acumulado de tantos años parecía disiparse en un torrente de esperanza compartida. El edificio, que había sido testigo de la opulencia y la humillación, ahora se erguía como un recordatorio tangible de que incluso las estructuras más sólidas pueden venirse abajo cuando la verdad se impone. La transformación era palpable en cada gesto, en cada mirada. Aquellos que habían sido cómplices del silencio, ahora se comprometían a reconstruir no solo sus vidas, sino el tejido mismo de una sociedad que había sufrido en exceso. Se formaron comités ciudadanos, se planificaron asambleas y se vislumbró la posibilidad de reestructurar los sistemas que habían permitido la corrupción. El clima de miedo dio paso a la confianza, y el poder, antes inalcanzable, se convirtió en algo que debía rendir cuentas ante la voz colectiva. En la intimidad del refugio, Andrés se detuvo un instante para reflexionar. Recordó cada paso doloroso, cada momento de incertidumbre y cada sacrificio que lo había llevado hasta ese punto. Con una mezcla de orgullo y humildad, comprendió que su lucha personal se había transformado en el motor de una revolución silenciosa, una revolución que ahora se materializaba en el palpitar de cada ciudadano. La verdad, que había sido la fuerza propulsora de su viaje, se había convertido en el legado que dejaría para las futuras generaciones. Así, mientras el sol ascendía con fuerza y bañaba la ciudad con su luz cálida, se trazaba un horizonte de promesas renovadas. La justicia no era solo un ideal, sino una realidad en construcción.
y la experiencia de esa noche quedaría grabada en la memoria colectiva como el momento en que la dignidad resurgió de las cenizas. Con cada palabra, cada gesto y cada latido, la nueva era se antojaba inminente, y la verdad, finalmente liberada, sería el cimiento sobre el que se erigiría un futuro de esperanza y equidad para todos.